Marta, Marta, andas inquieta por tantas cosas. Después de haber escuchado de labios de Jesús la preciosa parábola del buen samaritano, vamos ahora a casa de Marta, donde Jesús es acogido en el hogar. Pero también con Marta queremos aprender cuáles son las claves de la hospitalidad. Jesús pasa por nuestras vidas y nosotros queremos que entre del todo. ¿Cómo acoger a Jesucristo para que llene nuestro hogar y nuestra vida? Cautivados por la palabra. Bienvenidos. Yendo todos de camino, entró en un pueblo donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras María estaba atareada en muchos quehaceres. Al fin se paró y dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude». Le respondió el Señor: «Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada». Es tan interesante el texto de la acogida de Marta a Jesús en su casa, esta perícopa, que vamos a dedicarle una sesión entera a trabajarla, despacio, tranquilamente. Leed el texto, que es muy breve, varias veces. Intentad fijaos en las cosas más importantes, los verbos, las actitudes de cada personaje. Para ayudarnos a entender un texto, como para cualquier texto, es muy importante que establezcamos los parecidos o relaciones de este texto con otros textos de la Biblia. También de fuera de la Biblia, pero sobre todo dentro de la Biblia. Os hemos puesto aquí un elenco de textos que bien por razones de forma literaria o por razones de contenido, de temática, tienen que ver con el texto de Marta y nos ayudan a entender, yo creo, mejor el texto. En primer lugar, decíamos en el vídeo anterior la relación de este texto con el contexto inmediatamente anterior, el texto del buen samaritano. Algunos piensan que el buen samaritano, esa parábola, sirve para expresar, para explicar el amor al prójimo, y el texto de Marta serviría para explicar el amor a Dios. Seguramente van unidos, tiene que ver en San Lucas y en su tradición previa ambos textos. Entonces nos ayuda a entender bien el texto de Marta, el texto del buen samaritano, también para que no entendamos mal la perspectiva de Marta. Veremos en lo que Marta tiene que ser corregida. Acaba de decirse el amor al prójimo, no entendamos mal el texto de Marta. También tiene que ver en un contexto un poquito más amplio, anterior, el comienzo de la subida a Jerusalén, cómo Jesús empieza a subir a Jerusalén y no es acogido en una aldea samaritana. Y en cambio ahora en otra aldea Marta sí acoge a Jesús. La diferencia entre el rechazo de algunos a Jesús y la acogida por parte de otros a Jesús. También importante, ¿no? El final del capítulo 9 y el final del capítulo 10, Marta frente a los samaritanos. Marta sí acoge a Jesús. Y en esto Marta se parece a Abraham. Marta sería como el Abraham del Nuevo Testamento. En Génesis 18, también 19 un poquito se amplía, en Mambré Abraham acoge a seres divinos, acoge a Dios mismo, ¿no? Entonces tenemos aquí un texto paralelo. Marta, de la misma forma que Abraham, acoge también a un ser divino. Entonces tenemos que aprender que este es un texto fundamentalmente, yo creo, de acogida, de hospitalidad. Desde ahí entenderemos bien, Marta y María es un texto de hospitalidad y comprenderíamos bien si viéramos su relación con el amigo de Dios que acoge, da hospedaje a Dios mismo que pasa por su tienda. Después, en la perspectiva de San Lucas, el texto de Marta es muy parecido literariamente y teológicamente al texto de Zaqueo, en Lucas 19. Jesús va a casa de Zaqueo y es acogido por el publicano pecador. Jesús va a casa de Marta y es acogido por Marta.
¿Cuáles son las diferencias? Aparte de que estamos ahora al comienzo de la subida a Jerusalén y aquí estamos en Jericó, al final de la subida a Jerusalén. Decíamos al principio que en San Lucas Jesús es la visita de Dios y por eso nos visita y es acogido por personajes clave. ¿Cuál es la principal diferencia entre Marta y Zaqueo? Que Zaqueo es un pecador y Marta no. Entonces, en Marta, veremos, Marta tiene que aprender a ser discípula y Zaqueo lo que llega es la salvación a esa casa. Diferentes personajes, diferentes circunstancias y en cada uno la visita de Jesús, acogida en libertad, produce lo que tiene que producir. Pero lo importante es acoger a Jesús que pasa por nuestro hogar subiendo a Jerusalén. Muy importante la comparación entre Marta y Zaqueo. La visita de Dios que llama a nuestras puertas y le abrimos. Seamos pecadores o estemos inquietos, da igual. Él transforma nuestro hogar y nuestra vida. También muy interesante es también de San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, Lidia es la primera mujer europea en Europa que se convierte a la religión cristiana. Pablo pasa por Filipos y Lidia acoge a Pablo en su casa y se convierte. Literariamente, San Lucas ha construido de forma muy parecida la acogida de Pablo por parte de Lidia y aquí otra mujer, la acogida de Jesús por parte de Marta. Es como la acogida al maestro, la acogida al apóstol. En ambos casos se produce el milagro del discipulado, el milagro de la fe. También es interesante hacer una comparación entre ambas mujeres. Si comparamos Abraham, Antiguo Testamento, Marta, Jesús y Lidia, la Iglesia. 3 etapas, 3 figuras de acogida, de anfitriones que acogen al profeta del Evangelio, al enviado de Dios. Muchísimos parecidos tiene el texto por personajes, en este caso pasamos ya a los personajes, tiene este texto con los capítulos 11 y 12 del Evangelio según San Juan. También San Juan habla de las hermanas Marta y María, solo que añade uno que aquí en Lucas no aparece, que es Lázaro. Juan da más importancia a Lázaro, parece ser que el que importa más es Lázaro, ¿no? Tenemos la resurrección de Lázaro y luego también la cena en Betania. Pero además de que aparecen juntas las hermanas, también se dice allí que los amaba a los 3 y las actitudes de ambas mujeres, María y Marta, aparecen también muy parecidas. En la cena de Betania, Marta servía, como aquí. Y en cambio María también, cuando su hermano muere, María está a los pies. Marta se encuentra con Jesús y tiene la iniciativa. Es decir, hay muchas características de Marta y María en Juan que se parecen a las características que Lucas presenta de Marta y María en la acogida de Jesús. Es verdad que aquí estamos en Betania, Lucas no dice dónde, y da por supuesto que estamos en Galilea. Betania está ya muy cerca de Jerusalén, Jesús lo recorría en una jornada, ¿verdad? Iba y venía, entonces el lugar también es distinto y también la ausencia de Lázaro. Pero nos está hablando de que había una familia amigos de Jesús, que no solamente lo transmite Juan, que da muchos más datos, sino también Lucas lo transmite. Bien, después, por el tema, cómo Marta se dedica a unas cosas y María se dedica más al Señor, podemos compararlo con una pequeña perícopa de 1 Corintios 7, donde Pablo dice que el casado se dedica a las cosas de la vida, del mundo, y en cambio el soltero, el consagrado, se dedica al Señor. Tiene una comparación interesante para qué es lo primero, a qué hay que dedicarse. En el estudio de la exégesis, como veremos, también se interpretará a Marta y María como 2 símbolos de la vida cristiana, la vida contemplativa y la vida activa. Y después también hay que relacionarlo con el texto siguiente en el contexto de Lucas 11, el Padre Nuestro y la catequesis sobre la oración. María está escuchando la palabra, escuchando a Jesucristo, e inmediatamente después se nos dice que hay que rezar. ¿Qué es rezar sino escuchar la palabra, Lucas 10, para después responder a Dios, Padre Nuestro? Está muy importante entender el texto de Marta y María con lo que sigue inmediatamente después. Y veremos, queda entre interrogantes, la importancia de comparar el texto de Marta y María con el texto de Caín y Abel, Génesis capítulo 4. Me gustaría veros libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradarle. El casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer, lo que le obliga a estar dividido. La mujer soltera, lo mismo que la doncella, se preocupan de las cosas del Señor, de ser santa de cuerpo y espíritu.
mas la casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro bien, no para tenderos un lazo. Solo pretendo que accedáis a lo más digno y al trato asiduo con el Señor, sin distracciones. Pasamos en un segundo momento de este vídeo a mirar un poquito a la historia de la interpretación de este texto para insistir en algunas claves que también hoy nos ayudan a entender mejor, más hondamente, este precioso encuentro con Jesús. Claro, llama la atención siempre que parece que Jesús está diciendo sí María, no a Marta. Aparecen como dos actitudes en la misma casa, entre dos hermanas, al acoger a Jesucristo, ¿no? Y parece que Jesús prefiere una actitud a otra. En algún momento de la historia de la Iglesia, en pocos, se ha tendido a despreciar a Marta, como que Jesús está despreciando a Marta, está diciendo no a Marta y está diciendo sí a María. Representarían dos estilos de vida, de acogida, de fe, de cristianismo. Jesús rechaza uno y acepta otro. Pero en general esta no ha sido la tendencia, sino más bien la complementariedad. No se ha interpretado María sí, Marta no, sino que ha sido interpretado en la historia de la Iglesia dos actitudes donde Marta y María, no Marta contra María o María contra Marta. Entonces, la complementariedad ha sido una de las claves de la hermenéutica de este texto. Entonces, tendríamos como puesto algunas claves, ya desde antiguo, ¿no? Los santos padres muy antiguos han visto en estas dos hermanas dos actitudes buenas, dos actitudes diferentes ante Dios, ante Jesús que llega a nuestras vidas, de la vida cristiana. María representaría la vida contemplativa y Marta representaría la vida activa. Veis que en el fondo se trata de retrotraer a la época de Jesús dos condiciones de la vida cristiana posteriores. Cuando después existe la vida consagrada, la vida, pues se intenta buscar el origen de ambas. En el fondo es introducir en el texto pues algo que es posterior, bueno, es lícito, ¿no? Entonces se nos dice que ambas actitudes son hermanas, van juntas, son complementarias, pero es cierto que Jesús prefiere una a otra, es superior una a otra. Esto ha marcado mucho la historia de la espiritualidad en la Iglesia, ¿no? Es mucho más importante, es preferible la vida contemplativa representada por María que la vida activa representada por Marta. Aquí después ya otros ya pueden decir pues monjas de clausura, casados, sacerdotes consagrados, sacerdotes diocesanos, no lo sé. Y ahora después se podría lucubrar como se quisiera. También otros dicen, no, pero esto no son dos modelos distintos en la Iglesia, sino que en la misma persona tiene que confluir ambas dimensiones, mi actividad y mi contemplación. Entonces tengo que tener cuidado y no dejar que la vida activa en mi cristianismo prevalezca sobre la vida contemplativa. También se podría aplicar no solamente a dos tipos de cristianos, sino en la misma persona, en el mismo creyente. Bien, es una puerta abierta para la interpretación que, ya digo, ha marcado mucho la interpretación, la espiritualidad de la Iglesia. Y todavía hoy hay mucha gente que lo interpreta así, ¿no? Y enseguida se apresura a decir, hay que ser Marta y María, o hay que ser María y Marta. No desprecies a Marta. Como que, aunque Jesús dice mejor una que otra, pero no despreciar la otra. También en la historia de la Iglesia ha habido momentos en los que se ha privilegiado una forma u otra. Esta sobre todo, pero en algunas épocas también la otra. Bien. Una clave importante para interpretar este texto. San Agustín, desde esta misma clave, añade un matiz nuevo muy interesante y que nos ayuda a entender mejor la complementariedad y a no despreciar nada. Y es que Marta y María son dos dimensiones no solamente complementarias, sino sucesivas de la vida cristiana. Son dos símbolos del cristianismo como camino. Marta representa lo que somos hoy como creyentes en esta vida y María representa lo que seremos en la escatología, en el cielo, en el mundo futuro. Entonces, evidentemente, por eso Jesús dice que María ha elegido la mejor parte, estar siempre con Cristo.
Pero eso significa que tenemos que despreciar a Marta. ¿Dónde vivimos? Vivimos hoy. Tenemos que ser ciudadanos de este mundo. Entonces, San Agustín aquí equilibra muy bien esta espiritualidad. Aunque tenemos que tender a los bienes del cielo, que diría San Pablo, tenemos que vivir en la tierra. Entonces, tenemos que tender a María, pero siendo Marta, complementarias. Dos etapas en la vida cristiana. San Agustín también utiliza a otros personajes de la Biblia, como las matriarcas, esposas de Jacob, Lía y Raquel. Lía, Marta, esta etapa, Raquel, la preciosa, la bella, María, el futuro. O también dos discípulos de Jesús, Pedro y el discípulo amado Juan, que representan dos actitudes, ¿no? Pedro es el hoy, el ahora, la autoridad, y Juan es el amor gratuito, el futuro, el cielo. Entonces, muy interesante, ya no son solamente complementarias, sino sucesivas, y entonces el equilibrio es más fácil de hacer. También ha marcado esta interpretación agustiniana mucho la historia de la espiritualidad. Tenemos que ser Marta tendiendo a ser María. Tenemos que ir introduciendo en esta historia nuestra el aspecto futuro de nuestra relación con Jesucristo. Después, también otros orígenes y otros santos padres en la misma dimensión, en la misma dirección, ¿no? Dos complementarios, dos actitudes complementarias, pero no solamente en la historia de la salvación en general, sino en la historia de la iniciación cristiana. Marta representaría a un cristianismo incipiente. Cuando uno se hace cristiano, lo que quiere es ser Marta, y lo que quiere ser cristiano es hacer lo que Marta, ¿no? Servir, hacer, inquietarse, pero según va avanzando en su fe, se va dando cuenta, aprendiendo de Jesús, que tiene que ser cada día más María, ¿no? Un cristianismo más místico, más avanzado, más, en el fondo, contemplativo. Entonces, en la misma persona son no solamente complementarias, sino consecutivas. Cada día ser más María, cada día, bueno, pues ir pasando de Marta a María. Otros autores, antiguos y también del siglo XIX y modernos, la escuela de Tubinga, hablan de dos tipos de cristianismo. En general, el judeocristianismo, que sería Marta, y el pagano-cristianismo, Madre de San Pablo, que sería María. O también he puesto aquí Marta, esto ya es muy simbólico y muy poco relacionado con el texto, Marta sería el símbolo del judaísmo, de la sinagoga, y Jesús viene a decirle, con la Torá y con, acordaos de la pericopa anterior, el legista que busca la vida eterna y la Torá, pues Marta, que es el Antiguo Testamento, el judaísmo, está llamado por Jesús a hacerse discípulo, oyente de Jesús, oyente de la palabra, es decir, a hacerse iglesia. Sería otra clave. Pues aquí tenéis unas claves muy interesantes que nos ayudan no solamente a entender el texto, sino a aplicarlo en nuestras vidas. ¿Es esto lo que dice el texto? ¿Al final tenemos todos que ser Marta y María? Esa es la clave del texto. En algún exegeta moderno, muy moderno y muy profundo, al final la conclusión es esta, ¿no? Tenemos que ser María, pero también sin dejar de ser Marta. La complementariedad de las dimensiones de la vida cristiana. Se le apareció Yahvé en la encina de Mambré. Estando él sentado en la puerta de su tienda, en la más caluroso del día, alzó la mirada y vio que había 3 individuos parados en su vera. Inmediatamente acudió desde la puerta a la tienda a recibirlos. Se postró en tierra y dijo: Señor mío, si te he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu siervo. Que traigan un poco de agua, os laváis los pies y os recostáis bajo el árbol. Yo iré a traer un bocado de pan, así repondréis las fuerzas. Luego ya seguiréis vuestro camino, que para eso habéis acertado a pasar a la vera de este servidor vuestro. Respondieron ellos: hazlo como has dicho. Después de haber visto estas claves fundamentales de la historia de la interpretación, os ofrezco una clave más que creo que ayuda a comprender el sentido original del texto, creo, y puede enriquecer también nuestra comprensión de esta palabra para aplicarla a nuestra vida.
Normalmente los títulos dicen mucho, ¿no? Llamamos a este texto el texto de Marta y María. Y diríamos que toda la historia de la interpretación ha estado marcada por este y. Marta y María al mismo nivel como dos actitudes ante Jesús que llega. Y hay bastante cierto aquí, pero creo que el título es incorrecto. Creo que si leemos despacio el texto habría que titularlo Marta y Jesús. Y en esto os invito a recordar la reflexión que hicimos ya hace un año, que tenéis en este canal, sobre Caín y Abel. Caín sería como Marta, Abel sería como María. Allí explicamos que el texto no es Caín y Abel, sino Caín y Dios. El gran protagonista del texto de Caín es Caín. ¿Quién habla con Dios? ¿Quién? Abel nunca. Pues algo parecido pasa aquí. Si os fijáis, María no abre la boca en todo el tiempo. María no es protagonista en absoluto. De hecho, con quien habla Jesús es con Marta. Es más, quien recibe a Jesús al principio no son Marta y María, sino que dice que Marta lo recibió en su casa, en singular. Y luego Marta tenía una hermana, pero desde el principio el autor, el narrador, nos marca quién es el personaje principal. O sea, lo que se nos está diciendo en este texto son las relaciones entre Marta y Jesús. Y para que esas relaciones sean correctas, Jesús aprovecha la presencia de una tercera, María, para enseñar a Marta. Pero lo que importa no es un triple Marta y María ante Jesús, no, sino Marta ante Jesús, que debe aprender de María, como iremos viendo. Por lo tanto, yo creo que aquí está una de las claves del texto, que es una cuestión narrativa, literaria, pero que tiene un profundo alcance teológico. Pensadlo despacio. Y por eso al final no nos tenemos que preguntarnos, ¿yo soy Marta o soy María? No, tú eres Marta. ¿Hay que ser Marta y María? No, hay que ser Marta. El texto nos habla de Marta. Las monjas de clausura son Marta. Los misioneros son Marta. Todos los creyentes somos Marta. Y todos tenemos que aprender de María. Igual que todos somos Caín y tenemos que aprender a aceptar al hermano Abel, al débil. Todos somos Marta. Y por lo tanto todos tenemos que aprender de las Marías de nuestra vida. Aprender a acoger a Jesucristo. Bien, y ahora según esto vamos a repasar un poquito el texto subrayando algunas actitudes, algunas indicaciones que el texto nos da, ¿no? Dice que Marta, que acoge a Jesús, texto de la anfitriona, ¿no? Jesucristo huésped de Marta, texto de acogida. Marta está muy atareada en muchas cosas. Este verbo subraya un poquito el agobio, que se ha entendido correctamente, ¿verdad? El agobio y encima las muchas cosas aún lo insiste. Estas muchas cosas se contraponen cuando Jesús le diga al final a Marta que María ha elegido una sola cosa, la necesaria. Muchas cosas, una sola cosa, hay una contraposición, ¿no? Entonces, Marta atareada para servir a Jesús en muchas cosas. Y aquí nos detenemos un poquito, nos detenemos. ¿No es esta la condición de la mayor parte de los cristianos actuales, pero incluso aquellos que viven una vida contemplativa? ¿No hemos construido un cristianismo tipo Marta, atareados, agobiados? Ya no hablo de agobiados por las tareas de la vida, sino agobiados por las tareas de la religión. Hay muchas personas que tienen tantas cosas religiosas que hacer que viven agobiados, infelices. No les da tiempo, como dicen algunos, no me da la vida. Marta, a lo mejor estás un poco equivocada, pero si todo son cosas de Dios y cosas del Papa y mensajes siempre interesantísimos y todo esto es formación y es pastoral y es... Marta, yo creo que Marta es uno de los símbolos mejores del Nuevo Testamento sobre la condición creyente en el mundo actual. Agobiado no por cosas malas, no por cosas, a lo mejor algunos también, sino por cosas buenas, por cosas religiosas. La pastoral, la vida cristiana, la fe, a menudo nos sucede como a Marta. Queremos ocuparnos tanto de las cosas de Dios, de Jesús, tenemos tantas cosas que hacer, porque la pastoral nos lo pide, o la vida cristiana, que estamos agobiados e infelices. Sería muy bueno reflexionar sobre esto despacio.
Todos somos Marta. Eso está también pasando en la vida contemplativa, en la vida religiosa. No es María el símbolo de la vida contemplativa, creo yo, es Marta el símbolo también de la vida contemplativa, y de los sacerdotes, y de los laicos, y de los matrimonios, y de los obispos, y de todo el mundo. Marta, estamos siendo Marta, como ayer. Bien, y llega un momento precisamente que Marta ya salta. Va todo perfectamente, parece, pero la que hace que la narración cambie, que haya un momento de cambio, es Marta, que se queja ante Jesús. Ella, ¿qué hace? Se compara con su hermana. Claro, yo haciéndolo todo y mi hermana tan tranquila con Jesús y Jesús haciéndole caso. O sea, ya no es que mi hermana haga una cosa mal y yo regaño a mi hermana, es que Jesús le hace caso a mi hermana y yo aquí la tonta de turno haciendo cosas y sin ser considerada. Entonces, Marta se queja porque se siente sola en lo que hay que hacer para atender a Jesús. Se compara con su hermana y de ahí brota la queja, no a su hermana, al mismo Jesús. ¿No te importa que mi hermana me deje sola? Se parece un poquito a la queja de los discípulos en Marcos 4 cuando la tormenta. Señor, ¿no te importa que perezcamos? Es que te da igual. Lo que en el fondo, como a Caín, ¿no? Lo que nos duele no es ya el hermano cara dura, María, o el hermano, sino lo que nos duele es Dios. La actitud de Dios ante mi hermano frente a mí. Considera más, parece que es mejor el hermano que no hace nada que el hermano que está dejándose la piel por Cristo. Señor, no eres injusto en tu actitud. Caín y Abel, sí, es Caín y Abel. Y hacemos otro parón. ¿No es también esta nuestra actitud en la vida? ¿No estamos siempre comparándonos con el hermano y de ahí brota la queja? ¿No hay mucha queja en el cristianismo actual? Queja contra Dios, aunque a veces no nos atrevemos, ¿no? En el fondo nos comparamos. ¿Están considerando todo el trabajo que yo hago pastoral? ¿Están teniendo en cuenta todo lo que yo estoy esforzándome por...? No. Entonces me quejo. También otro muy parecido al hijo mayor, Lucas 15, de la parábola del hijo pródigo. Yo siempre contigo, Padre, y resulta que el hijo menor es María, aunque aquí sea pecador, y el hijo mayor es Marta. Se queja ante el Padre. Parece que amas más al pecador que a mí. Parece que amas más a la que no hace nada por ti, María, que a mí. El agobio produce queja y nos deja siempre infelices. Condición presente del cristianismo. Tenemos que hablar con Jesús para que corrija nuestros agobios y nos haga aprender a ir más allá de la queja. Marta entonces se queja ante Jesús, se atreve a quejarse. Por otra parte, menos mal que Marta se quejó. ¿Os imagináis que Marta no hubiera dicho nada y hubiera quedado con ese reconcome que decimos, ¿no? Recochura, dicen en algunos pueblos de mi tierra, ese reconcome interior y no dice nada? Iba creándose un volcán ahí interior. Menos mal que salta, que Marta saltó. Ojalá que también expresemos ante los demás, ante Jesús, nuestras quejas para que Él pueda corregirnos. ¿Y qué le dice Jesús? Marta, Marta. La repetición del nombre es muy importante. Implica cariño, preocupación por ella. Es como Dios con Caín. Dios no habla con Abel, Dios habla con Caín. Jesús no habla con María, habla con Marta en el texto. Jesús se preocupa por Marta. El personaje principal es Marta, que tiene que aprender de su hermana una lección. Marta, Marta. Entonces, Jesucristo se dirige a mí con mi nombre. El Evangelio según San Juan, al final, ¿verdad? Juan 20, muy bonito. María, cuando Jesús llama resucitado a María, en este caso a María de Magdala, y lo reconoce, pues aquí, Marta, Marta. Jesús pronuncia mi nombre y lo repite para manifestar un cariño que corrige mis opciones. Andas inquieta por tantas cosas. ¿Qué ha hecho María? María se nos presenta desde el principio con dos actitudes. Primero, la postura, está sentada y escucha la palabra de Jesús. Son dos actitudes que nos dicen que María es discípula. Estar sentado, aparece en algunos textos de la Biblia, aquí os he puesto algunos, Segunda Reyes, Lucas, sobre todo el más claro es Hechos 22, pues nos dice que Pablo se educó a los pies de Gamaliel, fue discípulo de Gamaliel. Estar a los pies de alguien, sentado a los pies, es ser su discípulo, ¿no? También nosotros en la misa, en la Eucaristía, cuando llega el momento de la palabra de Dios, nos sentamos. Es un gesto importante, no es para descansar solo, es porque nos
situamos como discípulos. Vamos a escuchar la palabra de Jesús como María. Sentarse y oír. La actitud del discípulo. María es definida como discípula. Entonces, lo que le está diciendo a Jesucristo a Marta es que María ha escogido ser discípula. Es decir, ahora veremos que recibir a Jesús es hacerse discípulo suyo. María ha escogido la mejor parte, la parte buena. Escoger, importante este verbo. No ha sido algo casual, ¿no? Por casualidad una se ha puesto a servir, otra se ha puesto... No, María ha elegido. Es un acto de elección, es una opción. Y Jesús invita a Marta a que también ella opte, elija esta parte mejor. Es decir, la libertad, importante. Somos libres. Claro, Dios tiene que darnos luz para que elijamos lo mejor. Para eso está este texto, ¿no? Para eso estudiamos la palabra. Señor, danos luz para que nuestra libertad se ponga en movimiento de forma correcta. Esto nos recuerda a Deuteronomio 30 y a otros textos donde Dios le dice al pueblo, pongo ante ti la vida y la muerte, elige, y elige bien, ¿no? Elige la vida. Pues Jesucristo también aquí a Marta le dice, elige lo que tu hermana ha elegido. Has elegido mal. A lo mejor también Jesús a mí me tiene que decir alguna vez en mi vida que he elegido mal y tengo que aprender de otros la elección correcta. He ejercido mal mi libertad, incluso con cosas buenas. Puedo haber elegido medios inadecuados o fines que no son del todo de Dios. Entonces, aprender a usar la libertad de forma plena, de forma correcta. María ha sabido escoger. Marta, atrévete a escoger las preferencias de Dios, no las tuyas. La mejor parte, la parte buena, parte nos recuerda, meris, es una palabra griega que nos recuerda el reparto de la tierra prometida. Cada tribu tenía su parte, su heredad. Menos los levitas, Salmo 16, mi heredad no tengo parte en la tierra porque mi parte es el Señor, mi heredad es el Señor. De alguna forma, quizá María está aquí siendo presentada como los levitas, ¿no? Que no tienen parte en la tierra para trabajar la tierra, sino que su parte es el Señor y dedican su vida al Señor. Quizá María, como ejemplo de que su tierra, su trabajo, su oficio, es el Señor. Él es su parte. Y también tiene, aparte de recordarnos el reparto de la tierra, también en el judaísmo tiene que ver con la vida eterna. La heredad de Dios, en el fondo somos ciudadanos del reino, ¿no? Entonces, de alguna forma tiene razón, algo de razón cuando nos dicen que María, San Agustín, es símbolo del futuro. Efectivamente, estamos eligiendo, somos ciudadanos del cielo, que diría San Pablo, ¿no? Entonces, elegir la parte mejor tiene que ver con el futuro, porque estamos abocados a que nos toque en heredad el reino de los cielos, junto a Dios. El reparto de la tierra es un símbolo de la meta definitiva a la que nos encaminamos. Pues también en el texto hay una perspectiva de futuro muy interesante. Una sola cosa. Aquí tenemos un problema de crítica textual. Depende de la Biblia que leáis, que elija, así pondrá una, porque hay manuscritos que unos ponen una sola cosa es necesaria, otros ponen pocas cosas son necesarias. Otros manuscritos unen ambas, ¿no? Pocas cosas, una sola es necesaria, y otros no dicen nada. Es una cuestión de crítica textual, le digo. Entonces, ¿cuál texto elegimos? Yo creo, como muchos autores, a diferencia de lo que algunas Biblias, como la Biblia que leemos, dicen, que la lectura correcta es una sola cosa, porque la que dice las dos, una sola cosa, mejor dicho, pocas cosas o una sola cosa, en el fondo es una lectura convergente, que ha leído dos textos, dos manuscritos y no ha querido dejar ninguna. Entonces esa lectura yo creo que no es correcta. Sino que aquí si leemos bien la dinámica del texto, es conveniente lo de una sola cosa es necesaria. La lectura pocas cosas iría más bien en la línea de la ascética cristiana, conformarse con poco, pero yo creo que aquí la clave no está en la pobreza, en conformarse con poco, sino que frente a muchas cosas, una sola cosa necesaria. La relación con Jesucristo. Eso es por lo que hay que optar y que debe configurar todas las dimensiones de nuestra vida. Por tanto, Jesús le está diciendo a Marta que aprenda de María. Esta sola cosa que ella ha elegido no le será quitada. También aquí perspectiva final, escatológica. Dios corrobora esta elección. No se le va a quitar en el juicio final. Va a ser para siempre. Es algo para siempre. Ir tomando opciones para siempre. Marta tiene que aprender de María. Esta es la clave del texto.
Os invito entonces a que leáis el texto identificándoos, creo que es lo que Lucas quiere, con el personaje de Marta y buscando vuestra relación con Jesús, descargando ante Él vuestros agobios, vuestras quejas y dejando que Él también os haga mirar a algún hermano para que aprendáis de Él. Igual que el hijo mayor tiene que mirar al hijo menor, igual que Caín tiene que mirar a Abel, igual que siempre hay gente con la que el Señor nos da lecciones, muy típico también de San Lucas. Ellos, a su vez, también son Marta ante Jesús y también tienen que aprender de otros. Todos somos Marta y a lo mejor alguno también podemos ser María para otros, pero todos somos Marta. Todos tenemos necesidad de aprender. Jesucristo ha venido a ser maestro, a transformar nuestras opciones. Y en este caso, ¿qué es lo que transforma? Ser cristiano consiste, Abraham, ¿no? La fe, padre de la fe. ¿Qué es ser cristiano? Acoger la visita de Dios en nuestras vidas. Eso es cristiano. Hospedar a Jesús que viene. Está claro. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? ¿Qué es la fe? ¿Qué es dar hospedaje a Jesús? La tendencia primera, como en todas las religiones, ¿no?, es servir. ¿Qué es el culto? Servir a los dioses. Servir. Y resulta que Jesús dice, Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esta es la gran diferencia. Marta, como todos nosotros, quiere enseguida servir a Jesús y que se reconozca su servicio. Y Jesús dice, no, primero, antes, déjate servir. Yo soy tu siervo. Yo he venido a servirte la palabra, a servirte la salvación. La primera dimensión de la fe no es la actividad, sino la acogida. Jesucristo viene a mi casa para tomar posesión de mi casa. Él es el dueño de mi casa y el que empieza a servirme. Es decir, la fe es discipulado. Acoger a Jesús es sentarse y escuchar. Tiempo habrá, que lo habrá, de servir y de vivir. En San Marcos, Marcos 1, la suegra de Simón se puso a servirles, Jesucristo, claro, luego hay que imitar a Jesús que sirve, por supuesto. Pero en primer lugar tenemos que aprender, la primera lección es dejarnos servir, dejar que Jesús sea maestro y señor de nuestra fe, de nuestro hogar, de nuestra religiosidad. En el fondo es una cuestión de jerarquías. Hay que servir, claro, hay que amar, claro. Pero ¿qué es antes? ¿Amar o ser amados? Acoger el amor de Dios, la misericordia de Dios, nos hace ser misericordiosos con los demás. O sea, aquí igual. Marta, lo primero es María. Diremos un poquito al revés, aunque es complementario con San Agustín, ¿no? María no solamente es lo último, el cielo, María es lo primero. Marta, tienes que aprender lo primero a dejarte querer, a dejarte servir por Dios. Él llega, déjale a Él la iniciativa. Y entonces vivirás un cristianismo feliz y podrás a su vez servir a todos los demás. Una cuestión de jerarquías. Lo primero es Jesús. Él es dueño y maestro, también de tu vida, también de tus servicios. Pues suelta tus quejas ante el Maestro, intenta aprender a no compararte con nadie, sino que deja que sea Él el que, cogiendo la actitud de otros también, te enseñe a ti lo que es la esencia del seguimiento, el discipulado, la acogida. De esta forma, Jesucristo podrá seguir subiendo a Jerusalén habiendo hecho un nuevo discípulo pleno. Marta, tú, yo. También nuestras posturas son signo de cómo vivimos nuestra condición humana y nuestra espiritualidad. Creo que en Marta aprendemos a que debemos sentarnos. Tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo, porque en él se reflejan tantas inquietudes de nuestra vida. Para escuchar hace falta detenerse, tiempo, postura del alma y del cuerpo adecuadas. Tenemos que aprender con Marta a pausar nuestra vida. Tenemos que dejar tiempo para dialogar con Cristo, porque la palabra tiene sus ritmos. El corazón tiene sus ritmos. No podemos escuchar andando deprisa, haciendo otras cosas, haciendo todo más deprisa para poder abarcar más. Se nos escapará lo esencial. Se nos escapará lo esencial. Aprender a sentarse y a dedicar tiempo al Maestro que llega. Y después también, ¿por qué nos costará tanto aprender del hermano? Si fuera Dios el que nos corrige, pero aprender de María,
Es como diría San Juan, ¿no? Es muy fácil decir que amo a Dios a quien no veo, pero ¿y el hermano a quien veo? Pues igual en el amor y en el aprendizaje. Yo de Dios aprendo, pero del hermano, ¿no será que Dios quiere que aprendamos del hermano para decirnos que somos discípulos siempre de Él a quien no vemos? A veces el hermano es más pequeño, más insignificante, pues Dios quiere que aprendamos de Él, como Caín de Abel, como el hijo mayor de la parábola del hijo pequeño, como Marta de María. Dios nos ama tanto que nos regala presencias para que aprendamos su sabiduría desde la presencia del hermano, desde la actitud del hermano. Aquí estamos, cautivados por la palabra, seguimos como María, dándole tiempo a la escucha y de esta forma acoger a Jesucristo con toda nuestra vida. Como dijo el legista en el capítulo anterior, ¿no? Con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma, con toda la mente. María es símbolo del amor a Dios con todo. Escuchar para amar, dedicar tiempo al Señor que llega. Feliz semana a todos.